Información inmediata. Nos acompañan a esta hora los candidatos a la Asamblea Nacional, Carlos Brunis por Centro Democrático e Isabel Vargas, candidata por Unidad Popular. Gracias por estar aquí con nosotros en nuestros estudios. Iniciamos, señor Carlos Brunis, con usted, que ha estado pues en la dirigencia del transporte directamente. ¿Por qué ahora quiere llegar a la Asamblea Nacional? ¿Cuál es su propuesta ante los ciudadanos para poder llegar ahí? Bueno, un saludo cordial a todo el equipo de FM Mundo 98.1, a todos los compañeros, compañeras. Isabel, un saludo cordial a toda la ciudadanía en general. Efectivamente, Carlos Brunis acepta ser candidato a la Asamblea Nacional por la circunscripción sur, porque, como bien lo manifestó usted, a través del tiempo, Carlos Brunis venía presentando, sin ser asambleísta ya, proyectos en la Asamblea Nacional. Inclusive tuve la oportunidad en los 3 periodos que fui representante de la Unión de Taxis de Pichincha, tuve la oportunidad de exponer en el Pleno de la Asamblea Nacional en algunas ocasiones, específicamente en lo que tenía relación con la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que usted conoce, que 3 años pasó socializándose. Desde el 10 de agosto del 2021 está publicada en el registro oficial y hasta este momento no tenemos un reglamento de aplicación a la ley. Entonces, es base fundamental para decir, bueno, es que desde afuera no logramos los objetivos, hay que estar... ¿Qué va a hacer desde adentro en la Asamblea Nacional? A fin de poder, primero, la Corte Constitucional, a través del dictamen 106 de agosto del 2024, emitió este dictamen y dijo, los vehículos que sean retenidos no pueden estar más de 7 días. Me refiero a las aplicaciones digitales. Y exhortó a la Asamblea Nacional que trabaje o legisle sobre el Código Orgánico Integral Penal. Ahí hay que presentar la propuesta, hay que trabajar sobre eso, porque no se trata de vulnerar derechos, y derechos fundamentales como es el derecho al trabajo. Lo que siempre Carlos Brunis, con toda la dirigencia de Quito y del país, ha pedido es de que se reglamente, se regularice. O sea, usted bajo el brazo lleva esa propuesta a la Asamblea, regular a las aplicaciones. No regular porque ya está. Entonces, en el reglamento. En el artículo 206A. Ya está en 62A, perdón, ya está. ¿Cuál es el objetivo? El reglamento de aplicación. El reglamento de aplicación, eso hay que fiscalizar. ¿Por qué la autoridad no emite este reglamento de aplicación a la ley? Tenemos la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Las cooperativas de transporte son parte de la economía popular y solidaria, pero el compañero no siente ese beneficio que se lo podría fortalecer desde la Asamblea Nacional. Estamos también con Isabel Vargas, ella es candidata a la Asamblea Nacional por Unidad Popular, fue presidenta de la UNE, ¿no? Así es. Bienvenida. ¿Cuál es su propuesta, sabiendo que el tema de educación es vital resolverlo? Tenemos muchas falencias como país. ¿Cuál es la propuesta que usted lleva? Bueno, buenas noches a usted, a Carlos y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, fui presidenta nacional de la Unión Nacional de Educadores, actual secretaria del Frente Unitario de Trabajadores, y creo que es necesario ir a ese espacio, a la Asamblea Nacional, para seguir luchando en beneficio de los sectores populares. Y creo que es necesario ir a revisar diferentes leyes, porque la Asamblea no solamente construye leyes, sino también que fiscaliza. Y creo que es necesario que veamos 4 ejes principales, que es el eje de seguridad, que nos tiene a todo el Ecuador mal, nos tiene encarcelados en nuestras propias casas. Creo que también es importante ver el tema del empleo, el tema de la educación y el tema de la salud. Son 4 ejes fundamentales. Creo que es necesario depurar la Asamblea Nacional. Está con una, prácticamente los ecuatorianos le ven mal, le rechaza la mayoría, y creo que una de las cosas fundamentales es ir justamente llevando proyectos. ¿Y cómo sería esa depuración?
llevando los proyectos, con hombres y mujeres que llevamos los proyectos. Por eso es necesario que el pueblo ecuatoriano pueda dar una buena lectura de quienes estamos candidatos a la Asamblea Nacional. Hombres y mujeres que hemos sido capaces de construir la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que ustedes nos acompañaron en todo el proceso de las reformas, que fue muy difícil, que tuvimos que hacer huelgas de hambre y que es necesario que se aplique el 6% del Producto Interno Bruto que ya está establecido, pero que hay que ir a exigir desde ese espacio, que hay que hacer reformas. ¿Qué se cambiaría en educación, por ejemplo? En educación, por ejemplo, hay que exigir que se cumpla con el Observatorio de la Violencia Escolar. No puede ser posible que desde octubre del año 2021 hasta la fecha no se haya realizado. Esto tiene que ver con el Ministerio de Educación, tiene que ver con el Defensor del Pueblo. Debe haber la reinserción escolar, debemos ir a exigir, porque no es posible que más de 200,000 niños estén fuera de las instituciones educativas y no se haya aplicado una reinserción escolar que esté establecido en la ley y que no se ha cumplido. Por otro lado, el plan para prevenir todo tipo de violencia en el ámbito escolar, que va más allá de separar a los estudiantes, que a lo mejor entre pares hay una violencia, va más allá, va hacia los hogares, da una amplitud mucho más grande y creo que es necesario ir a aplicarla. Pero también es necesario velar por nuestros jóvenes y creo que es necesario que regrese el libre ingreso a la universidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Y que los jóvenes puedan tener esa facilidad de escoger lo que ellos quieren realmente estudiar, porque en toda esta década les han obligado a estudiar carreras que realmente ellos no requieren o no tienen vocación. La vocación de ellos. Está claro, y sin lugar a dudas el tema de la educación es fundamental en nuestro país. Quiero pasar a otro, y para ambos después la pregunta de los ejes más importantes, ¿no? El tema del empleo, por ejemplo. Su candidato ha hablado de generar plazas, 500,000 plazas de empleo durante los 4 años y que justamente 250,000 plazas estarían dirigidas a jóvenes. Pero, ¿cómo planifican hacerlo? ¿De qué manera se va a generar empleo? Mire, a través de la obra pública generamos empleo. Es un círculo virtuoso la obra pública, porque en el caso del sur, al cual represento, tenemos listo el proyecto para la construcción de la Universidad del Sur y que también se construya un hospital público, porque el Enrique Garcés tiene fallas estructurales, es necesario. Si se construye la Universidad del Sur, hay trabajo para plomeros, pero ustedes para como asambleístas no pueden hacer obra pública. Pero allí ¿qué tienen que hacer ustedes? Por supuesto, a ver, el candidato, estamos hablando del candidato, ¿no es cierto? Nuestro candidato pero es ustedes, ¿qué harían desde la asamblea? Por supuesto, ¿no es cierto? El candidato es el que está proponiendo. Desde la asamblea, ¿cómo vamos a impulsar lo que dice nuestro candidato? Así es. La propuesta para la construcción de la Universidad del Sur y del hospital se entrega en la asamblea. Ese proyecto está listo y entonces nosotros vamos a impulsar desde ahí esa obra, que luego que pase de la asamblea, obviamente se tiene que buscar los recursos y se tiene que ejecutar. Pero son también trabajos temporales, ¿no? ¿Por qué no pensar que todo lo que es obra pública son trabajos que tienen una fecha de caducidad? Pero se reactiva la economía. Estamos hablando que se reactiva la economía. Pero, por ejemplo, ¿no piensan en impulsar de alguna manera a las empresas que finalmente son las que van a dar paso? Por supuesto que hay que entregar beneficios a las empresas y a los pequeños emprendimientos. Si nosotros analizamos quiénes generan más empleo, son las pequeñas y medianas empresas. Por eso también tenemos listo el proyecto de ley para que los préstamos sean de un dígito. No podemos seguir con préstamos de consumo cuando ellos merecen créditos productivos, es decir, alternativas existen desde todos los lados para las empresas, en el caso de la obra pública, para reactivar la economía. ¿Cómo reactivamos una economía y generamos más empleo? Si nosotros presentamos un proyecto de ley para que se baje el IVA del 15 al 10%, pero el SRI va a recoger menos. No es así, porque si nosotros vamos al mercado con $100, pagamos de IVA 15. Pero si le bajamos a 10, vamos a pagar $10. Con esos $5 vamos a comprar 2 litros de leche, 3 litros o 5 litros de leche. La señora de la tienda vende más,
por lo tanto la industria tiene que producir más y por lo tanto va a haber más empleo. Son los círculos. Ingresos inmediatos, en todo caso, que dejaría de recibir las arcas fiscales y que tan necesarios son para hacer obra pública. No deja de Pasemos recibir. Ahora al otro candidato para que nos comente un poco. Hablemos del tema de economía. Sí, tenemos un déficit que ha sido muy difícil recuperarlo. Según el Observatorio Fiscal dicen que, por ejemplo, para pagar la deuda externa necesitamos 70 años. ¿Cómo alivianar este peso en la economía del país cuando vemos que hay un retroceso ya de muchos años atrás? Desde la Asamblea, ¿cómo impulsar la economía? Bueno, primero nuestro candidato a la presidencia de la República, Jimmy Jairala, en su exposición que hizo en el debate, él manifestó y dijo muy claramente: la riqueza está bajo la tierra. Tenemos más de 40,000 millones de dólares que pueden ser explotados. Obviamente el tema ambiental siempre respetándolo, porque si tenemos riquezas que pueden ayudar. ¿Y cómo sería esa explotación? A la educación. Porque Petroecuador ya no tiene infraestructura, ¿eh? 50 años con vetustos tubos y pozos. ¿Cómo sacamos todo ese petróleo? Entonces, fácil es hablar. Claro. Pero ya en la Asamblea, ¿cómo lo van a hacer? Pero nosotros ¿empresa privada? Nosotros como asambleístas, y bien lo manifiesta usted, hay ciertas aristas que podemos resaltar. El tema de la educación dual, ¿qué significa esto? Lo del extractivismo del petróleo. Sí, ¿Cómo lo van a hacer? Pero vamos por ahí. Educación dual, preparar a la juventud, que trabaje, que gane. Y recuperamos mucho, porque la juventud hoy por hoy hace una pasantía y resulta que no tiene un beneficio de parte de la empresa donde lo hace o en la institución donde lo haga. Ahora, el tema de la deuda, créame, creo que la prioridad está en la seguridad, la salud, la educación, y ahí hay que hacer un trabajo desde el gobierno nacional muy serio, muy responsable, porque no podemos priorizar el tema de pagar una deuda pero dejar sin salud, pagar una deuda y dejar sin educación, pagar una deuda y dejar sin seguridad. ¿Cuál sería la propuesta? Entonces, una moratoria. Nosotros una moratoria. Y adicionalmente todo va de la mano. Mire, el emprendedor, ¿por qué no puede trabajar pasado las 7, 8, 9 de la noche? Porque no tiene seguridad. Y nosotros desde nuestro sector, ¿qué hemos dicho? Y no es hoy que está Carlos Bruni de candidato, es desde siempre la seguridad. El transportista puede constituirse o es el mejor aliado para la seguridad con el gobierno nacional, pero lamentablemente no se ha tomado en cuenta, y transporte seguro, y el tema del ECO 911, y tenemos una serie de situaciones que podemos contribuir y ayudar para que la seguridad, que es la base fundamental para cualquier acción que nos propongamos. El estudiante no puede ir a la universidad ya muy tarde de la noche, las personas no pueden ir a un hospital porque está de por medio su vida a veces, pero también su seguridad está en riesgo. Entonces yo creo que sí debemos trabajar mucho ahí desde la Asamblea Nacional. Finalmente no respondió la pregunta que le hizo Hernán con anterioridad. Ustedes, en todo caso, para el tema que nos estaba comentando de extraer, seguir extrayendo petróleo, por ejemplo, ¿piensan en alianzas público-privadas? ¿Podría abrirse a eso? Claro, o sea, es que si tenemos un gobierno dinámico, un gobierno que le apuesta al futuro, como lo dice Jimmy Jairala, tenemos y necesitamos un país moderno, un país donde las alianzas primen, donde se consensúen con la empresa privada para poder trabajar, porque esto no es cuestión de una sola persona, esto es cuestión de trabajar juntos en equipo, y Jimmy Jairala lo viene manifestando desde el comienzo. Esto, la gente ya no quiere quejas, lo que quiere es resultados, menos palabras, más acciones, es lo que ha manifestado. Isabel, ¿qué garantiza que si ustedes llegan a la Asamblea, tomen decisiones por voluntad propia y por convicción? Es decir, en beneficio de los ciudadanos, que se saquen la camiseta del partido y jueguen con la camiseta del país. ¿Qué garantiza que ustedes no van a recibir órdenes de quienes son ahora los candidatos a la presidencia o los dueños del partido? Que es un poco de lo que la gente está cansada. Bueno, nosotros siempre hemos trabajado con la camiseta del Ecuador. La mejor bancada que nosotros vamos a tener es el pueblo ecuatoriano. Cuando el pueblo se une, los demás tienen que ceder. No nos vamos a vender, y eso ha sido una característica de nuestro partido político Unidad Popular, que no somos camiseteros. No hay un
compañero, antes el MPD, hoy Unidad Popular, en donde se haya vendido a algún gobierno de turno o se haya hecho algún negociado en la asamblea con alguna bancada. Nosotros vamos a gobernar para el pueblo ecuatoriano y todas las propuestas que nosotros llevamos es construida justamente con el pueblo. Tenemos ya presentado un código de trabajo en el año 2021 con el Frente Unitario de Trabajadores, desde la perspectiva de los trabajadores, en donde se garantiza estabilidad, donde hay nuevas modalidades, obviamente, de trabajo de acuerdo a las necesidades actuales, en donde también debe cambiarse el Consejo Nacional de Salarios, por ejemplo, porque no puede ser que se reúnan faltando unos días para establecer un salario mínimo, un salario básico unificado, sino que tiene que ser permanente, como siempre, para que sea permanente y se busque fuentes de empleo y se busque la manera de que haya armonía y que se legisle entre los tripartita, entre empleadores, entre el gobierno y entre los trabajadores. Eso es muy importante. Y desde en el tema de los trabajadores, desde la fiscalización, hay que fiscalizar a la ministra actual, enemiga de los trabajadores y alfombra de este gobierno, que no ha legislado y se ha demostrado, inclusive la Corte Constitucional ha demostrado que violó todos los principios al tener una sentencia bajo un principio que no existe en ninguna ley. Ahora, su papel fiscalizador, así nos estaba comentando un poco ya qué está planificando desde ahora Isabel Vargas. ¿Ustedes cuál es su papel para fiscalizar dentro de la Asamblea? ¿Qué temas tienen para fiscalizar? El primer paso es ministro de Transporte, que ya lo hicimos, ya pedimos, pero lamentablemente no tuvimos eco. Con los compañeros estuvimos 3 veces en la Asamblea Nacional. ¿Por qué razón? Por el tema de expedir un reglamento de una ley que es por la seguridad vial, que no es para el transportista en sí. Esto es para la ciudadanía en general, para todo el pueblo ecuatoriano, para el que transita a pie, para el que tiene un vehículo, para el que tiene una bicicleta o una moto, para todos. Pero no tenemos un reglamento de aplicación a la ley. Y ahí es cuando nosotros decimos, ¿por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Será que se va a dar a conocer en los próximos días? Porque ayer nos decían desde la Agencia Nacional de Tránsito que ya está listo. Hace un mes nos dijeron ya está listo, hace 2 meses está listo y nunca está listo. Entonces eso es prioridad, yo creo, para el pueblo ecuatoriano. Una ley tan importante como es la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, consideramos que debe tener un reglamento de aplicación. ¿En su carpeta de proyectos tiene en mente alguna reforma a la Ley de Tránsito, tomando en cuenta que en el 2024 tenemos el incidente de muertes más alto en los últimos 5 años? Y eso evidencia que algo tiene que hacerse con el tema de la ley de tránsito. Totalmente de acuerdo. Usted que es transportista, dirigente y que sabe cuáles son los problemas, ¿qué cambiaría esa ley? Totalmente de acuerdo, y mire que de acuerdo a las estadísticas de la misma Agencia Nacional de Tránsito, el mayor porcentaje de accidentes de tránsito, lamentablemente porque se pierden vidas humanas, es el transporte privado. Lamentablemente toca decirlo, y ahí hay que trabajar, y por eso vamos a seguir insistiendo. Y yo he puesto un ejemplo de que si el Estado me dice, en su casa vamos a instalar una cámara porque el barrio está peligroso, ya ponemos a disposición del Estado mi casa, y resulta que me dice, pero usted tiene que comprar el equipo tecnológico, como que no tiene sentido esa situación. Ya estamos poniendo nosotros en estos casos. Pero no me contesta qué reformas haría la ley de tránsito. Ahí va la respuesta. Tenemos un artículo en el cual prácticamente se dispone que el mismo transportista es el que tiene. Ya estamos poniendo la unidad. Nuestro conductor está de una u otra manera haciendo un trabajo sin remuneración, y resulta que nosotros mismos tenemos que comprar los equipos. Entonces, ese tipo de situaciones, los compañeros dicen, alto, un momento, o sea, ya ponemos nuestra unidad a disposición del Estado, el conductor, y resulta que también debo comprar yo mismo el equipo. Entonces, ¿qué cambiaría aquí entonces? Debemos trabajar de tal manera de que el Estado, por eso lo traía a colación, en el 2012 se instalaron equipos por la seguridad en transporte seguro. Eso nunca funcionó, lamentablemente. Que supuestamente están conectados al ECU 911. Solo sirvió
para que de pronto se revise lo que asesinaron al transportista. Usted recordará en Ambato, claro, a un compañero vilmente asesinado, pero no hay la prevención. Entonces ahí debemos trabajar. ECO 911, hay que a través de la ley buscar una forma de que el ECO 911, nosotros hemos pedido que inclusive desde el gobierno nacional se instaure una gran plataforma para todos los transportistas, pero como no está en la ley, esto no es procedente. Entonces vamos a seguir trabajando en eso. Vamos ya con las conclusiones. Isabel Vargas, ¿por qué los ecuatorianos deben darle su voto? Bueno, Isabel Vargas es una mujer del pueblo que nació en San Diego, hija de padres campesinos que vinieron acá a Quito y que su madre le inculcó a que estudie. Y bueno, de salir de una pobreza extrema, el estudio me ha sacado y he estudiado toda la vida y lo seguiré haciendo. Creo que es necesario ir a legislar para pagar esa deuda social que nosotros tenemos. E insisto, es necesario hablar de seguridad, hablar de trabajo, hablar de salud y educación son ejes fundamentales, y a eso vamos a la Asamblea Nacional. Y quienes queremos realmente hacer patria, vamos a presentar ese proyecto para que un asambleísta gane igual que un maestro, y que debe presentar proyectos. No puede ser gente que vaya a sentarse y solamente cobrar un sueldo. ¿Usted sí suele participar en las reuniones, en las dirigencias? Actúa, digamos, porque lo que usted acaba de decir es importante. En el Parlamento vemos gente que no hace nada, que se sienta nomás, ¿no? Va y alza la mano y lo que le diga el partido. Hemos demostrado. No va a hacer eso usted si llega. ¿Cómo vamos a hacer eso si nosotros ya llevamos bajo el brazo proyectos como el Código de Trabajo, como el proyecto para la universidad, para la construcción de la universidad, la necesidad de un hospital? Vamos llevando este proyecto para que el asambleísta gane igual que un maestro. Vamos llevando proyecto para la seguridad. Perfecto. Porque hay que depurar. Si no se depura Fuerzas Armadas, policía, función judicial, y nosotros estamos en nuestro proyecto que debe haber un polígrafo permanente, y las unidades o las instituciones de control tienen que ser fiscalizadas permanentemente. La UAVE tiene que demostrar una mejor función para que esta inseguridad acabe desde la cabeza para ir luego hacia los de abajo. Por eso hay que votar por Isabel Vargas, la lista 2 de Unidad Popular, mi compañero Jorge Escala Zambrano a la presidencia. ¿Y por qué deberían votar por Carlos Brunis? Bueno, Carlos Brunis, quiteño de corazón, 37 años vivo acá en Quito. Tuve la oportunidad de trabajar en una empresa, 22 años, fui dirigente sindical, y efectivamente consideramos que tenemos un código de trabajo caduco, porque escuchar a Isabel, y fui dirigente hace 12, 14 años, secretario general de un comité de empresa, y tenemos las mismas condiciones que teníamos hace 14, hace 15, hace 20 años. No se ha trabajado sobre un código de trabajo que garantice ya, ¿no? mejor la estabilidad y el bienestar de los trabajadores. Entonces, luego el tema del transporte, fui 3 periodos presidente. ¿Por qué deberían votar por usted? Chincha. Me he preparado como abogado de la República del Ecuador. A los 40 años decidí estudiar Derecho, porque considero que hay que prepararse para llegar a una instancia como es legislar y fiscalizar. Entonces, vamos a trabajar en la Ley de Economía Popular y Solidaria, porque aquí también nuestros compañeros siempre viven quejándose la libertad de poder elegir y ser elegidos. Solo unos cuantos pueden elegirse. Tenemos dirigentes de 25, de 30 años, no hay cómo sacarlos porque la ley los ampara. Entonces son cosas que debemos trabajar. El Código Orgánico Integral Penal, la seguridad social. El transportista, si hace 30 años le hubieran dicho, oiga, que tiene mayores garantías. Hay una cosa que ustedes, me imagino, lo saben. Han tenido compañeros educadores, han tenido compañeros transportistas en la Asamblea, en los anteriores congresos, los han tenido. Y escucharles es como un poco frustrante, porque dicen ustedes, vivimos quejándonos. Es decir, ustedes, si llegan a ser favorecidos, tendrían que hacer un papel diferente que marque precisamente esa realidad distinta. Yo creo que ya estamos marcando la diferencia. Esto mismo de estar junto a una candidata del sur y estar proponiendo y desde ya ir coincidiendo en que la seguridad, la educación, la salud y el trabajo
es importante para todos los ecuatorianos. Creo que ya es un gran paso que estamos dando y bueno, y que estaremos marque, en la asamblea. que marque la diferencia, pues serán los ecuatorianos quienes decidan eso en caso de que alguno de los dos o los dos lleguen a la Asamblea Nacional y pues podamos ver su trabajo desde allí. Queremos agradecer nuevamente a Carlos Brunis, candidato a la Asamblea por Centro Democrático, e Isabel Vargas por Unidad Popular. Gracias nuevamente por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.